perpetuam corda fidelum, et tuiam origine in mercende, emite spiritum tuum et creavuntur. Oremos Deus que corda fidelum, Santo Spiritus, illustrazione del Cristi, da nobis genialem Spiritu recta sapere Deus sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, continuando en esta doctrina de la perfección cristiana en torno a la caridad, bueno, la nueva proposición que les voy a explicar esta tarde dice así: todos los cristianos, fíjense, todos los cristianos están obligados a aspirar a la perfección cristiana. Realmente esto ya está dicho cuando dijimos que la perfección consiste en partir del primer mandamiento. Y como el primer mandamiento obliga a todos los cristianos, pues ya está. Pero vamos a concretar un poco más las cosas para ver cómo se peca si no se cumple el principio. Fíjense bien que decimos todos los cristianos porque efectivamente esto afecta a todos por el mero hecho de estar bautizados. La gracia está exigiendo su crecimiento y su desarrollo, y la gracia y la caridad, aunque son dos cosas distintas, son inseparables. La gracia está en la esencia del alma, la caridad está en la voluntad, pero de tal manera inseparables que donde está la gracia está la caridad, donde está la caridad está la gracia, no se puede separar. Se puede separar la fe y la esperanza, porque una persona puede estar en pecado mortal y sin embargo tener fe, pero una fe muerta, pero la caridad y la gracia absolutamente inseparables. Donde está una está también la otra. Bueno, pues esa exigencia del bautismo la tienen todos los cristianos, por el hecho de estar bautizados. Pero además, y por si algo faltara, está el primer mandamiento de la ley de Dios que se nos exige la perfección cristiana. Porque ya les dije ayer que si el primer mandamiento estuviera formulado de la siguiente forma: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, no estaría mandado a la perfección. Bastaría simplemente con estar en el estado de gracia y ya está, porque no se nos manda. Pero cuando se nos dice en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, se nos manda la perfección cristiana. Porque la perfección cristiana consiste en eso: en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Es una consecuencia del primer mandamiento de la ley de Dios. La Sagrada Escritura además tiene otros muchísimos textos. Los apóstoles insisten en el mandamiento de su divino Maestro. San Pablo dice que Dios nos ha elegido en Cristo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por la caridad, que es preciso que nos esforcemos hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, ya que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. San Pedro quiere que seamos santos en todo, a imitación de Dios, que es santo. Sed santos en todo, porque escrito está: sed santos porque santo soy yo. Y el vidente del Apocalipsis, San Juan en el Apocalipsis, quiere que nadie se considere tan perfecto que no deba serlo más. El justo, justifíquese más, y el santo, santifique más. Está clarísimo la Escritura. No solamente por el primer mandamiento, sino por una multitud de textos. En el Antiguo Testamento ya, pero sobre todo en el Nuevo, ya está. Luego el magisterio de la Iglesia, los santos padres, todos. El Concilio Vaticano II tiene unos textos como nunca tan claramente lo había dicho. Ese llamamiento universal a la santidad, la Iglesia nunca, en los 20 siglos de existencia, nunca lo había dicho de una manera tan clara como en el Concilio Vaticano II. El Padre entero se hubiera vuelto de alegría, porque él que insistió tantísimo en que la santidad era para todos, para los seglares también, el Padre entero. El Concilio Vaticano, fíjense por ejemplo este texto del Concilio Vaticano II. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles todos las fuerzas redimidas según la medida de la relación de Cristo. Concilio Vaticano II, insistiendo en eso. Otros textos del Concilio Vaticano. Quedan pues invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado, cada uno suyo, cada uno dentro del propio Estado. Estén
todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas, contrario al espíritu de pobreza evangélica, les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del apóstol, los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los objetivos de este mundo pasan. Y todavía otro texto del Concilio Vaticano II. Todos los fieles, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, como son, por ejemplo, los sacramentos, la Iglesia, etcétera, etcétera, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el Padre Celestial. Ya lo digo también nuestros señores, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, nada menos que os pone por modelo santidad infinita. No podremos llegar nunca a eso, pero sí, ese es el gran modelo. Todos los cristianos de mí. Bueno, si para los cristianos cualquiera, por el mero hecho de bautizo, tiene esta obligación sacratísima, calculen ustedes para el sacerdote, en virtud del consejo de consagración sacerdotal, que tiene que ser otro Cristo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y para el religioso o la religiosa, que por una vocación especialísima se ha comprometido a la guarda perfecta de los consejos evangélicos para mayor incremento de la caridad. Los consejos son secundarios, pero hay que cumplirlos de tal manera que precisamente porque se ha comprometido en virtud de un estado y una profesión religiosa, para ella esos consejos se convierten en preceptos, porque tiene obligación de cumplirlos. Para ella ya no es un consejo. Es un consejo para el seglar que no tiene obligación de meterse fraile. Pero para el que ya se ha metido en la vida religiosa, para él ya no es un consejo. Precisamente porque los ha aceptado voluntariamente por una profesión, se convierten en preceptos. Tienen que cumplir también los consejos, que para eso son preceptos. Pero siempre serán consejos, siempre serán por debajo de la caridad. Y siempre serán para reforzar la caridad. Tienen por objeto reforzar la caridad, nada más. Además ya saben ustedes que la única virtud que tiene finalidad final, valga la redundancia, es la caridad. La única que está orientada a Dios como fin último, la caridad. La única que está orientada al premio esencial de la gloria, al incremento de la misión divina, es la caridad. Ni la fe ni la esperanza ni las otras virtudes. La única que debe hacer relación al grado de intensidad de misión divina es la caridad. La reina de todas las virtudes con una diferencia enorme sobre todas las demás. Pero claro, esto parece que nos plantea enseguida otro problema muy importante. Si estamos obligados a aspirar a la perfección cristiana, luego parece que estamos obligados a hacer lo posible para ir practicando en cada caso el mayor bien posible, o sea, la práctica de lo más perfecto. ¿Estamos obligados a hacer lo más perfecto en cada momento de nuestra vida? Porque si estamos obligados a atender a la cumbre de la santidad por la perfección de la caridad, estamos obligados a lo más perfecto, a hacer lo más perfecto. No nos podemos conformar con lo menos perfecto, tiene que ser lo más perfecto. Mira, aquí hay que hacer unas cuantas advertencias muy bonitas y muy interesantes, muy prácticas y muy consoladoras, porque algunas se podrían incluso casi desesperar. Si les explican esto mal explicado, les podrían desesperar. Por de pronto adelanto ya, que no se nos ocurra nunca en la vida hacer voto de hacer lo más perfecto, que no se nos ocurra. Es una gran locura y una gran imprudencia. Lo hizo Santa Teresa y le pesó. Tanto le pesó que el padre Báñez, uno de sus más grandes confesores, el padre Domingo Báñez, le rebajó ese voto que había hecho de hacer siempre lo más perfecto a 2 o 3 puntitos, nada más, 2 o 3 puntitos concretos, porque se ahogaba. Santa Teresa se ahogaba, a cada momento decía, podría hacer algo más perfecto. Pues, no puede ser eso, no lo hagan nunca en la vida. Y si hay algún confesor, me atrevo a decir esto, yo no sé nada en absoluto, hablo en pura teoría, no sé, créanme que no lo estoy disimulando, no sé nada de nada. Pero si algún confesor o algún director espiritual, alguno de ustedes, les hubiera aconsejado, o por lo menos permitido hacer el voto de lo más perfecto, díganle de mi parte que es lo importante. Díganselo de mi parte. Yo digo que estoy hablando en teoría, yo no sé absolutamente nada, y no estoy disimulando, ¿para qué disimular? No. Pero es que hay gente imprudente, sí, pero lo más perfecto. A Santa Teresa le pesó. Cualquiera de nosotros que somos mequetrefes delante de Santa Teresa vamos a hacer este pato. Tiendan a lo más perfecto, tiendan con toda el alma a lo más perfecto, traten de hacer lo más perfecto, tiendan con toda el alma, pero sin voto. Conserven la libertad de espíritu, respiren, que puedan respirar, que no se ahoguen. Tiendan a lo más perfecto, tienen que tender a lo más perfecto. No tenderían a la perfección si no tendrían a lo más perfecto. Porque la perfección se alcanza por los actos más intensos, ya lo hemos dicho muchas veces. De manera que la tendencia a lo más perfecto, claro está que sí, que la tienen que mantener y tienen que insistir en ella, tendencia, pero sin voto, para no ahogarse, para poder respirar. ¿Qué pasaría si una persona, pudiendo hacer una cosa mejor en este momento concreto, hace una cosa buena pero menos buena que la otra? ¿Peca? ¿No peca? ¿En qué clase de peca? ¿Qué pasa aquí?
Aquí hay muchas cosas que decir. Imagínense una persona, vamos a poner un caso, podríamos poner 5.000 casos, pero vamos a poner un caso. Una persona está, por ejemplo, haciendo oración y está cómodamente sentada, que no tiene por qué no estarlo, porque no es ningún pecado estar sentado y hacer oración. Pero de pronto, instintivamente, nos dice, oye, sería mejor que me pusiera de rodillas y hasta con los brazos en cruz. Estando sola, por ejemplo, porque no me hagan nunca payasadas. Cosas espectaculares delante de las demás no les hagan nunca. Pero están completamente solas, por ejemplo, y, pues de rodillas y en cruz, parece que sería mejor, porque regalo y oración, dice Santa Teresa, lo acabo de leer en Santa Teresa, regalo y oración no se compadecen. La mortificación añadida a la oración la completa de una manera maravillosa. Regalo y oración, o sea, comodidad y oración no se compadecen. Para que no cabe la menor duda que es mejor hacer oración de rodillas y los brazos extendidos que hacerla sentada. Pero si por lo que sea no se pone de rodillas ni extiende los brazos, sino que continúa sentada, peca, no se puede. Hay que deciros, aquí vamos a hacer unas cuantas precisiones para que vean lo que pasa ahí. Si en ese momento concreto se le presenta una cosa mejor, y por negligencia, fíjense bien, por negligencia, por pereza, por comodidad, porque no me da la gana, no se pone de rodillas ni extiende los brazos, por lo menos comete un pecado venial de negligencia, de pereza, de falta de caridad para consigo mismo, porque dejar de hacer una cosa mejor que la beneficiaría a ella es una falta de caridad para consigo mismo, hace una falta de caridad para consigo mismo, y la negligencia, la pereza, la falta de caridad para consigo mismo es pecado venial. Pecado mortal jamás, porque está haciendo una cosa buena. Y estaba haciendo una cosa buena, lo que pasa es que deja de hacer otra que es mejor. Por consiguiente, pecado mortal de ninguna manera, no pierde la gracia. Pero el pecado venial, sí, claro, que dentro del pecado venial hay muchísimas categorías. Hay pecaditos venialitos muy pequeñitos, otros más grandes, otros mayores. Dentro de la categoría de venial hay mucho. Y eso quizás sea el mínimo. Pero pecado venial de negligencia. Fíjese bien, no por el hecho de que ha resistido porque no ha hecho el acto mejor, sino porque ha habido una resistencia por negligencia, por pereza, por falta de caridad. Y dándose cuenta. Porque sin darse cuenta no puede ser ni pecado venial jamás. Lo que hagamos sin darnos cuenta ni pecado venial jamás. Hace falta advertencia perpetua, consentimiento perpetuo, aún para el pecado venial. La diferencia entre el venial y el mortal es que el pecado mortal tiene materia grave y el pecado venial tiene materia leve. Pero la advertencia y el consentimiento son necesarios para los dos, si no, no hay pecado, ni venial siquiera. Pero si dándose perfecta cuenta estoy haciendo una negligencia, hombre, no me esfuerzo nada, no, hace un pecado venial, pequeñito, pero pecado venial. Entonces, otros dicen que no hay ahí pecado venial, sino imperfección. Vamos a ver el concepto de imperfección, que esto tiene muchísima importancia. Tiene mucha importancia esto. Se pueden distinguir tres cosas: pecado mortal, pecado venial e imperfección. Pecado mortal es aquel que va directamente contra la caridad en materia grave, es pecado mortal. Se pierde la gracia, se queda 1-0, aunque hubiera sido un santo que tuviera ya la gracia en 100 grados de caridad, baja a 0 instantáneamente por el pecado mortal, lo que es todo. La catástrofe de las catástrofes. ¿Qué importa la muerte? ¿Qué importa la enfermedad? ¿Qué importancia? La única cosa importante, terriblemente importante que hay en este mundo es el pecado mortal. La gran catástrofe, la única. Una guerra mundial, una bomba atómica, todo eso son bobadas. ¿Qué importancia eso? Ante un pecado mortal. Catástrofe también. Eso sí. Bueno, ¿pecado venial qué es? Pecado venial es aquello que no va directamente contra la caridad en materia grave, sino solamente en materia leve. Ahora nos hacemos un daño muy grande. Porque en ese momento que estamos cometiendo un pecado venial es una parada en la vida espiritual, una parada en seco, y no solamente en seco, sino que de alguna manera estamos haciendo un rodeo. Y desde luego eso ya tendrá un castigo más o menos grave según el grado de pecado venial, que dentro del pecado venial hay muchos grados, como les acabo de decir, pero el pecado venial ya es una... Miren ustedes, es peor el pecado venial que una guerra mundial. Es venial, que una guerra mundial. Sí, es que en la guerra mundial se cometen muchísimos pecados, sí, pero considerando como catástrofe humana, no se puede comparar con un pecado venial. El pecado venial es peor, algo terrible. Pero claro, no se puede comparar con el mortal, porque este no nos quita la gracia. Y si nuestro termómetro estaba marcando 100 grados, por muchos pecados veniales que cometamos, ya lo dije ayer, nunca bajará a 99, nunca. Puede bajar a 0 por el pecado mortal, pero a 99 por el pecado venial jamás. Lo que ya tenemos adquirido queda. Esa es para siempre, ese queda apuntado en el libro de San Pedro y eso no se borra nunca, no baja nunca. ¿Y la imperfección? ¿Qué es la imperfección? La imperfección es distinta del pecado mortal, desde luego, y del pecado venial también. ¿Por qué? Porque la imperfección es un acto bueno, pero menos bueno de lo que podría ser. Pero está en la línea del bien, no en la línea del mal. Rezar, por ejemplo, con un fervor como de 10, en vez de rezar con un fervor como de 15,
es una imperfección con relación a estos 15, pero es un acto bueno, pues no me voy a decirme que rezando con 10 grados está pecando de negar, está haciendo una cosa buena, pero menos buena de lo que podría ser y por eso es imperfecta. La imperfección está en la línea del bien, es un acto bueno, es un acto meritorio, es un acto que tendrá recompensa. La imperfección tendrá recompensa, pero completamente secundaria y accidental, jamás en orden a la visión beatífica, jamás. Porque es un acto flojo, es un acto remiso, por consiguiente sí, como está en la línea del bien, porque es una cosa buena, tendrá su recompensa. Pero calderilla completamente, jamás tendrá ni plata ni oro, jamás. Calderilla. La imperfección es una cosa buena, fíjense bien. Y casi siempre suele decir lo contrario, no es mala, es buena, pero menos buena de lo que podría ser y por consiguiente, por eso es imperfecta, porque es menos buena de lo que podría ser. Pues él es un parrafito que aquí está con una claridad enorme y hasta con ejemplos y todo para que vean claramente esta doctrina que es muy importante y todavía sacaré alguna consecuencia más. En teoría, porque hay que no admite la imperfección. Hay teólogos que no dicen la imperfección no existe, son pecados veniales. Todo lo que se hace menos bueno de lo que se podría hacer en este caso, y que Blum, es pecado venial. No admite la imperfección. Me parece que están equivocados. Un buen sector de la escuela tomista, la mejor, el padre Garrigó Galanch, por ejemplo, el padre Filipón, yo soy un pobre hombre al lado suyo, pero eso digo yo también, estamos completamente convencidos de que la imperfección es distinta del pecado venial, son dos cosas distintas, pero algunos dicen que no, que toda imperfección es pecado venial, ¿no? Más o menos pequeñito, pero pecado venial, no, yo creo que no. Digo yo, en teoría, nos parece, no sé si nos hay en plural, soy yo, en teoría nos parece que no se puede negar cierta diferencia entre el pecado venial y la imperfección aún positiva. Si poseyendo, por ejemplo, el hábito de la caridad, con una intensidad de 30 grados, hacemos un acto de solo 20 grados de intensidad, hemos obrado remisamente y hemos cometido por lo mismo una imperfección, pero no es lícito decir que hemos cometido un pecado venial. El pecado venial es malo, está en la línea del mal. Y el acto por nosotros realizado es bueno, está en la línea del bien, siquiera lo sea, menos de lo que hubiera podido ser. Ni vale decir que estamos obligados a practicar lo que nunca aparece ante nosotros como más perfecto, y que por consiguiente, dejándolo de hacer, o practicando lo menos perfecto sin motivo razonable, deja de ser bueno para nosotros. No. En este caso, junto con la imperfección procedente del acto menos perfecto, podrá haber un pecado venial de imprudencia, de pereza, de falta de caridad para consigo mismo, lo que les decía hace un momento. Pero el acto bueno imperfecto no deja de ser bueno aunque sea imperfecto. Cuando rezamos el rosario u otra oración voluntaria, estamos realizando una buena acción, aunque acaso vaya acompañada de pecados veniales procedentes de distracciones voluntarias. Porque si son involuntarias no es ni siquiera pecado venial, es flaqueza humana, no podemos decir. La flaqueza humana no es pecado, es flaqueza humana. Pero si es una distracción voluntaria, es una irreverencia, y estamos cometiendo un pecado venial. Pero por eso el rosario queda de tal manera que es una cosa mala, que va a ser mala, es una cosa buena, pero que se ha juntado ahí una cosita imperfecta, claro, pero sigue siendo un rosario bueno. De lo contrario, habría que decir que el pecado venial sobreveniente corrompe totalmente la obra buena haciéndola mala, en cuyo caso sería mejor no rezar, ya que se trata de oraciones voluntarias, que rezar imperfectamente, lo cual parece absurdo. Más vale rezar, aunque sea imperfectamente, que no rezar. Claro. Porque rezando imperfectamente se hace una cosa buena, pero menos buena. Pero es buena. No rezar no se hace nada. Mucho peor. Está clarísimo. Yo no sé cómo no admiten la imperfección, pero hay teólogos y teotomistas también, no admiten la imperfección. Dicen que son pecados veniales. Bueno, hay más que hablar. Son pecados veniales. Yo creo. Hay imperfecciones que no son pecados veniales. No hay que confundir lo que es menos bueno en sí con lo que es malo en sí. Ni tampoco lo que es menos bueno para nosotros con lo que es malo para nosotros. El bien menor no es un mal, como el mal menor no es un bien. No se deben confundir el bien y el mal, ni tampoco los preceptos y consejos. Claro, a mí me parece esto evidentísimo, clarísimo. Sin embargo, de todo esto, en la práctica, cuidado, que parece que esto es autorizar las imperfecciones. Ya verán ustedes ahora el palo que voy a dar. No se autorizan las imperfecciones, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay que distinguir y hay que precisar las cosas, y no se les ha quedado ni por parte de más ni por parte de menos. Hay que decir las cosas como son. Sin embargo, en todo esto, en la práctica, será muy difícil decir dónde termina la menor generosidad y dónde empieza la negligencia y la pereza y por consiguiente el pecado venial. En la mayoría de los casos,
habrá de hecho verdadera negligencia, verdadera imprudencia, verdadera pereza y verdadera falta de caridad para consigo mismo y por consiguiente verdadero pecado venial, en la mayoría de los casos. Claro, este pecado venial adyacente no comprometerá la bondad, aunque menor, del acto bueno e imperfecto, pero es algo que se le añade inseparablemente y por lo mismo hay obligación de evitarlo. Pero si desatendiendo esta obligación practicamos no obstante la obra buena e imperfecta, esta obra no dejará de ser buena en cuanto tal, siquiera sea menos buena de lo que pudiera ser y vaya acompañada de ciertos pecados veniales que proceden no de la misma obra, esto sería contradictorio, sino de las malas disposiciones del sujeto. Hay obligación de evitar la imperfección por estos pecados adjuntos, pero no por la imperfección misma, que el suyo no es un mal, sino un bien, aunque menor. ¿Han entendido? Porque si no yo no lo sé explicar mejor. Está clarísimo ahora. En resumen, y recogiendo ahora la conclusión que se desprende de todo cuanto acabamos de decir en estas dos últimas cuestiones, nos parece que lo más perfecto, y que para nosotros nos obliga tan solo bajo imperfección, pero no bajo pecado venial. Aunque de suyo esa imperfección vaya o pueda ir acompañada de algunos pecados veniales procedentes de las malas disposiciones del sujeto, y hay obligación de evitarla por esos otros pecados, pero no por sí misma, ya que en definitiva la imperfección no es un mal, sino un bien, aunque menor. De esta manera, nos parece que pueden armonizarse las dos sentencias, recogiendo lo que cada una tiene de verdadera y rechazando sus extremismos y exageraciones. Las dos sentencias son las que admiten la imperfección como distinta del pecado venial y las que no admiten imperfección como distinta del pecado venial, sino que son todos pecados veniales. Nadie está autorizado para cometer imperfecciones. Hay que evitarlas de todo trance. Pero no porque la imperfección sea un mal, que en teoría no lo es, sino porque casi siempre va acompañada de otros males, pecados veniales adjuntos que es obligatorio evitar. Esto está muy claro. Quiero insistir en dos o tres cositas muy importantes. Primera, no se nos ocurra nunca, pero nunca, hacer voto de lo más perfecto. Jamás. Tiendan a lo más perfecto. Tiendan a evitar las imperfecciones. Si se presenta un caso concreto en el que ustedes ven claramente por inspiración del Espíritu Santo, pero está inspirando continuamente, en este momento esto que estoy haciendo está bien, pero podría hacer esto otro que sería mejor, hagan eso otro que es mejor. Cuando lo vean claramente, hagan eso otro que es mejor, enseguida. Si ven que todo conjunto de circunstancias se lo permite, que no hay inconveniente ninguno, que pueden hacer, háganlo. Láncese hacia lo más perfecto siempre. Rechacen las imperfecciones, eso sí, pero sin voto, para que puedan respirar tranquilos. Para que no te llenen el agobio de Santa Teresa, que tuvo que pedir dispensa y se la dio. Santa Teresa. Y segundo, tengan en cuenta que las imperfecciones tienen muchísima importancia. Para paralizar nuestra vida espiritual son las imperfecciones las que paralizan. Porque, como he dicho, insistiré 100 veces, la única virtud que tiene orientación a la visión beatífica es la caridad. Y el acto más intenso de la caridad. Para que el termómetro del grado de visión beatífica suba un grado, tenemos que hacer un acto más intenso. Si hacemos 50.000 actos menos intensos, cada uno de esos 50.000 actos tendrá recompensa, pero calderilla. Para que suba un termómetro en orden a la visión beatífica, el acto más intenso. Por consiguiente, el acto contrario a la imperfección. Porque la imperfección se podría definir así. Imperfección es lo contrario del acto más intenso. ¿Qué es la imperfección? Esa es la definición. Lo contrario del acto más intenso es la imperfección. Y como si en el acto más intenso no subiera jamás el termómetro un grado más, vean ustedes el daño tan terrible que nos puede hacer la imperfección. La imperfección es la que está paralizando nuestra vida. Si muchísimas veces no cometemos ni pecados veniales. Santa Teresa llegó un momento que casi no se la podía absolver, porque no se acusaba más que de imperfecciones, y la imperfección, el que crea como yo, que no es pecado venial, no se puede absolver. Si una persona me dice nada más, he amado a Dios menos de lo que debía amarle, no la puedo absolver. Porque para mí eso no es pecado venial, es una imperfección, y está en la línea del bien. Por consiguiente hay que tener cuidado, que lo que paraliza nuestra vida espiritual son las imperfecciones, porque nos impiden el acto más perfecto. Y como ya digo, todo el día y toda la noche no podemos estar en el acto más perfecto porque eso no es posible. Porque eso solamente será posible en el cielo. El primer mandamiento solo lo cumpliremos bien en el cielo, ya lo he dicho muchas veces también. En este mundo no es posible. Pues al menos, hijas mías, ensayemos 5 minutos al día, como ya les he dicho, que tiene una importancia tremenda esto. 5 minutos de santidad, 5 minutos de intensidad, no apretando los puños, que ya les he dicho en qué consiste la intensidad, afinando los motivos, Señor, por ti solo. Ya no me interesa la santificación por vivir, si no me interesa. No me interesa el grado de gloria que he de tener en el cielo. Lo único que me interesa, lo que tengo una sed insaciable es de glorificarte con toda mi alma. Esto es un acto intensísimo. Y esto se puede hacer sin apretar los puños. Los actos que yo les dicto en esa oración de esplendidez son todos intensísimos. Intensísimos. Sin apretar los puños. Todo el día no es posible.
Pero algún ratito sí, empecemos por 5 minutos. Que si efectivamente nos vamos santificando, ya llegará un momento en que tendrán que ser 10, que serán 15, que serán 5 horas y por favor un cuartito de hora más, como dijo San Francisco de Borja, un cuartito de hora más, y no le costaba nada. Pero al menos 5 minutos al día. Que si no tenemos ni esos 5 minutos al día, estamos todo el día en plena calderilla. En plena calderilla todo el día, hombre. Al menos 5 minutos de plata y de oro, de plata tampoco de oro. 5 minutos de oro al día, por amor de Dios. Es una importancia tremenda. Ya ven ustedes, como las imperfecciones, que no son pecado, nos pueden paralizar la vida espiritual. San Juan de la Cruz, y termino, mañana ya empezaremos otra cosa muy bonita. San Juan de la Cruz dice, a mí qué más me da que un pajarito, un ave, dice él, una vez esté atada a una maroma muy fuerte que a un delgado cabello. Si no lo rompe, no volará. Si no lo rompe, no volará. Y a veces por un apego a una cosita insignificante, por una imperfección que no queremos acabar de romper, una imperfección que ni siquiera es pecado venial, pero no queremos romper, paralizada la vida espiritual. El termómetro parado. Calderilla, montones de calderillas, eso sí, pero nada más. El termómetro parado. Es importantísimo. Seguiremos mañana en cosas muy importantes. Ya nos vamos acercando pronto a la mística. Verán ustedes también que son cosas que apenas les he hablado, pero les interesan mucho. Si el Señor bendice y estas conferencitas, estas charlitas, como quieran ustedes darles, pueden ser muy útiles para ustedes. Si después las oyen varias veces, ya porque después se olvidan y al cabo de 15 días no me cura de nada, ¿no? De cuando en cuando pongan otra vez las cassettes, otros años también, y les puede hacer mucho bien. Yo sé que las de Curazao, las de Utuado y demás, las ponen de cuando en cuando y vuelven a vivir estas cosas. Hagimos que gracias a omnipotens Deus, por la iglesia de Jesucristo, que vive el reino en secula seculorum, las 7 en punto. Por perfecto concordia fidelium, et tu amoris in eis in innocente. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Premus Deus que corda fidelium Sancti Spiritus illustrazione loculisti, da nobis genialem Spiritu recta sapere, ed eo sempre consolazione gaudere per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con estas cuestioncitas complementarias, que me parece que les voy a terminar mañana ya, para pasar después a la otra parte, naturaleza de la mística. Vamos a ver. La primera cuestioncita de esta tarde, porque ya son cuestioncitas, aunque una de ellas es muy importante, como verán, es los grados de la perfección cristiana. Y la tesis o la conclusión suena así. En el desarrollo de la caridad se distinguen 3 grados fundamentales: incipiente, proficiente y perfecto. Corresponden a eso que los grandes maestros de la vida espiritual han llamado siempre las 3 vías: vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva. O si se quiere en otra forma, y quizá más sencillo todavía, caridad comenzada, caridad aumentada y caridad perfecta. En los 3 momentos. Bueno, ¿cuál es la preocupación que ha de tener el primero, el segundo y el tercer momento? Lo explica maravillosamente Santo Tomás. Les voy a leer el textito y lo comentaré un poquito. En el primer grado, o sea, la caridad proficiente, la vía purgativa, la caridad comenzada, en el primer grado la preocupación fundamental del hombre debe ser la de apartarse del pecado y resistir a sus concupiscencias, que se mueven en contra de la caridad. Y esto pertenece a los incipientes, en los que la caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se corrompa. Cuando una persona comienza su vida espiritual, que todavía no está desarrollada en su alma la caridad, ni muchísimo menos, está empezando, es un principiante, lo primero que tiene que hacer es procurar no volver atrás. Sobre todo, si empieza una vida espiritual después de haberse llevado una vida de pecado, uno que se convierte en una vida pecadora y por fin dice, no, yo me voy a convertir, me voy a santificar, lo primero que tiene que preocuparse en ese primer espacio de la vida espiritual es evitar el pecado, no volver atrás, lo primero. Y para eso tiene que fomentar las cosas que le eviten el pecado. Ya veremos después en qué forma. Luego viene el segundo grado, cuando ya es la caridad aumentada. Ya lleva cierto tiempo practicando la caridad y ya se mantiene siempre en estado de gracia, por nada del mundo cometería un pecado grave, se dejaría quemar vivo si es preciso. ¿Qué es lo que tiene que hacer desde que está en el segundo grado, que está en la caridad aumentada? En el segundo grado, el hombre ha de preocuparse principalmente de adelantar en el bien, y esto corresponde a los proficientes,
que han de procurar que la caridad aumente y se fortalezca en su alma. Ya no se trata tanto de rechazar lo malo como de incrementar lo bueno. Es la vía iluminativa, la vía de los que están en término medio, la vía nuestra. Casi todos nosotros, con toda seguridad, que estamos en esta vía segunda. Hemos ya rechazado la primera, gracias a Dios, que nos dejaríamos matar y quemar vivos antes de que cometer un pecado, esto ya está quitado, pero estamos ahora en ese progreso de ir creciendo, estamos ahora en el medio, es lo nuestro, porque el tercer grado, que es el de la vía unitiva, en el tercer grado, en fin, el hombre ha de procurar unirse íntimamente a Dios y gozar de Él. Y esto pertenece a los perfectos, que desean morir para estar con Cristo. Los perfectos desean morir para estar con Cristo. Decía Bossuet, y decía bien, que el cristiano que no desea morirse no es buen cristiano. Yo le corrijo un poquitín la frase, para dejarlo del todo perfecta, diciendo, el cristiano que no desea morirse no ha llegado a la perfección. Porque los perfectos, todos sin excepción, absolutamente todos los santos han deseado morirse. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Aguantan el permanecer en este mundo todo el tiempo que Dios quiera. Si Dios quiere 100 años, 100 años. Pero lo soportan porque Dios lo quiere, ¿no? Pero no porque Dios preferiría morirse esta tarde mejor que mañana. Si a un santo le preguntas, ¿cuándo quisieras morir? Esta tarde. Porque espera la mañana, esta tarde, antes. Y el que no está en esa disposición no ha llegado a la cumbre. No digo yo que sea un mal cristiano, ni mucho menos, pero no ha llegado a la cumbre. Todos los santos sin excepción. Dicen los de Santa Teresa, que muero porque no muero. Y están deseando con toda su alma que se adelante cuanto antes. Si en el Padre Nuestro pedimos esto, la expresión venga a nosotros tu reino significa la muerte. Venga a nosotros el reino de Dios. Estamos pidiendo la muerte en el Padre Nuestro. Uno de los sentidos de ese venga a nosotros tu reino es pedir la muerte, cuanto antes. Miren ustedes, se nota en qué grado está uno. Si excluye el pecado mortal, totalmente excluido, ya estamos en el primer grado de caridad, pues al fin y al cabo ya ama a Dios por encima de todas las cosas, ya ama a Dios por encima de todas las cosas. Cuando está dispuesto a morir, si es preciso, antes de que cometa el pecado mortal, pero tiene el grado ínfimo todavía, nada más que el grado ínfimo. Con eso, si se muere en ese grado ínfimo, se salva. Porque está en gracia de Dios, porque no quiere pecar mortalmente y porque por nada del mundo al día. Por consiguiente, ya está incipiente, ya está la caridad incipiente. Suficiente para salvarse. Pero está muy lejos de la perfección todavía. Si además de evitar el pecado mortal, evita el pecado venial, en serio, el pecado venial, ya está en la caridad aumentada, ya está en la vía iluminativa, ya está muy adelante en la vida espiritual, muy adelante. Cuando se evita el pecado venial, en serio, está uno muy adelante ya. Pero todavía no ha llegado a la perfección. Porque para llegar a la perfección es preciso que evite incluso las imperfecciones voluntarias. O sea, que tenga una tendencia a lo más perfecto siempre, a lo más perfecto, tendencia. No lo logrará de una manera actual, permanente, no lo logrará porque no es posible. Pero la tendencia hacia lo más perfecto continua, la tendencia hacia lo más perfecto, a evitar las imperfecciones, a obrar de la manera más intensa posible, eso es el perfecto. Aunque el primero evita el pecado mortal, el segundo evita el pecado venial, el tercero trata de evitar hasta las imperfecciones voluntarias. Pero claro, aquí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que estos no son departamentos estancos, sino que se comunican entre sí. Y a veces un principiante, porque Dios quiere, y lo dice Santa Teresa y lo explica muy bien, a veces recibe un chispazo incluso de contemplación infusa, de una cosa muy alta. El Señor le da un toquecito místico, se estremece, es porque quiere atraerle, le quiere engolosinar, dice Santa Teresa, para ver si le atrae más. O sea que aún un principiante a veces participa de alguna manera, no solamente del segundo grado, sino del tercer grado, pero de una manera, una chispa, una cosa, un relámpago, una cosa rápida. Uno que está en el segundo grado, que parece que está ya lejos del pecado, todavía tiene que tener cuidado para no volver al pecado. Y además, y en ese segundo grado recibirá esos chispazos de vida mística más frecuentemente que en el primero ya. O sea que no son departamentos estancos. Esto nada más que esto, aquí nada más que esto, aquí no. Hay cierta comunicación. Y el que está en la cumbre, Santa Teresa, en la séptima morada dice, algunas veces la deja nuestro Señor en su natural. A pesar de que han llegado hasta lo más alto de la cumbre, pues llega un momento que no sienten a Dios en aquel momento. Y tienen que actuar como un pobre asceta, como un pobre principiante. Y tienen que esforzarse incluso en la meditación, en aquel pensar, porque en aquel momento no se les ocurre otra cosa al Señor. De manera que hay una manera de interferencia entre los tres. Pero lo que prevalece en el primero es evitar el pecado. En el segundo lo que prevalece es tratar de adelantar. Y en el tercero lo que prevalece es unirse a Dios y gozar de Él. Y desear morirse. Se podrían decir muchas más cosas en torno a esto, pero como son tres cuestiones que quisiera tocar, la segunda es si la perfección cristiana es posible en esta vida. Parece que no. A primera vista parece que la perfección no es posible en esta vida. Porque como resulta que la caridad, como les dije y les expliqué ya, es una participación del amor infinito del Espíritu Santo.
Por mucho que crezcamos, nunca llegaremos a ese fin. Por consiguiente, a la perfección. Es decir, bueno, ya he llegado a la perfección, no es posible, si no puede tener tope. La perfección no tiene tope y por consiguiente no es posible en este mundo. Hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas distinciones aquí, mire ustedes. La perfección cristiana puede considerarse de una manera absoluta por parte del que ama y por parte del objeto amado, que es Dios, y en este sentido el único perfecto es el mismo Dios. Solamente Dios es perfecto. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente es bueno Dios, solamente Dios es bueno, se lo digo con nuestro Señor a aquel muchacho. Con la perfección total por parte del que ama y por parte del objeto amado, solamente Dios es perfecto. Ni la Virgen. La Virgen no ama a Dios de una manera infinita porque no es posible. No es posible. Amaba con toda su alma, pero de una manera infinita por parte del objeto amado, no es posible. Bueno, que en ese sentido solamente Dios es perfecto. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente es bueno Dios. Pero claro, hay que diferenciarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, por parte del que ama, de una manera absoluta, está siempre en la máxima tensión de día y de noche, imposible en este mundo, solamente en el cielo, ya se lo expliqué. En el cielo estaremos con la máxima tensión sin ningún esfuerzo. Al contrario, aquello será nuestra felicidad. Nos saldrá la máxima tensión con la máxima facilidad, con un deleite inmenso, siempre, constantemente, de día y de noche, mejor dicho, de día nada más, porque en el cielo no hay noche. Ya está. De manera que siempre en el acto actual, en el cielo, en este mundo no es posible. Ahora, de una manera que destruya la caridad, ya tiene el primer grado, el primero el que se aparta del pecado mortal. Y ese ya, como ya les acabo de explicar antes, ese ya, si se muere en esas condiciones, ya tiene la salvación eterna. Porque tiene la caridad incipiente, llama a Dios en cierto sentido sobre todas las cosas, puesto que está dispuesto a pasar por todo antes que... Si no estuviese dispuesto a pasar por todo, pues yo cumpliré todos los mandamientos menos ese está ya en pecado. Pero el que está dispuesto a pasar por todo antes que cometer un pecado mortal ya tiene la caridad incipiente y si se muere con ello ya tiene de alguna manera la caridad empezada y por consiguiente se salva la cielo. El que ya evita del pecado mortal, el pecado venial, y a la forma en que lo evita precisamente por caridad, porque ha de ser siempre por caridad, ha de ser siempre por amor. Estamos en el segundo momento. Y cuando ya se hace un esfuerzo tremendo para llegar siempre a lo más perfecto, tendencia habitual a lo más perfecto, para evitar incluso las imperfecciones voluntarias, está en la cumbre de la perfección en cuanto cabe en este mundo, pero con diferentes grados. Dentro de cada uno de estos momentos hay una infinidad de grados, y dentro de la unión transformativa también hay una infinidad de grados. Unos santos son de primerísima categoría, y dentro de la primerísima categoría de super santos de primerísima, hay muchísimos grados. ¿Por qué? Porque la caridad nunca tiene un tope, nunca encuentra un tope más que un tope. Ahora vamos a la cuestión fundamental que quiero explicar esta tarde, la predestinación. La predestinación es el gran tope. Ya verán ustedes cómo funciona eso. Yo lo explico aquí en la teología de la perfección con mucha claridad, de manera que voy a leer lo que pongo y además comentado, claro, naturalmente que he comentado. Vean ustedes. Hemos visto que la perfección cristiana no puede consistir en la perfección absoluta de la caridad por parte del objeto amado, ya que Dios es infinitamente amable y nunca podrá ser amado tanto como merece. Eso no es posible. Tampoco puede consistir en el último grado de caridad posible en esta vida, ya que no existe tal grado. Pues como participación que es de la misma caridad divina, que es del Espíritu Santo, no tiene término posible, pudiendo aumentar indefinidamente, como ya hemos visto y el otro día les expliqué. Que tampoco por ahí hay término. Ni tampoco puede consistir en un grado que responda a la capacidad del alma. Puede llegar un momento en que el alma ya no puede más, ya no resiste más, no, tampoco. Porque el alma se va ensanchando a medida que le va aumentando la caridad, le va ensanchando la capacidad del alma, y cada vez hace actos más intensos y con mayor facilidad y con mayor tranquilidad, con menos esfuerzo. No solamente a medida que son más intensos tienen que hacer un acto más intenso, un esfuerzo más violento, no, todo lo contrario. Cada vez le sale con mayor facilidad y con mayor tranquilidad, el acto intensísimo. ¿Por qué? Porque va aumentando la capacidad del alma. Y así como en una cosa material, ese ensanchamiento no puede ser indefinido, porque llegaría a estallar el globo. En el alma no puede estallar porque la capacidad obediencial que decimos en teología es infinita y el Señor va ensanchando la capacidad del alma y cada vez un acto más intenso y más fácil, más sencillo. La Santísima Virgen María hacía actos intensísimos con una naturaleza tremenda. ¿Tiene por qué? Pues entonces, si el grado de caridad que constituye la perfección no es determinado ni por la naturaleza de la caridad, ni por su relación al objeto que es Dios, ni por su relación al sujeto que es el alma, ¿quién es el que determina ese grado para cada alma? No hay otra respuesta posible que esta: la voluntad libérrima de Dios, la predestinación. Se trata sencillamente
de uno de los aspectos más arcanos, más difíciles de entender, de la divina predestinación. Dios distribuye sus gracias entre sus criaturas en grados diferentísimos, sin más consejo que su voluntad omnívora, pro, dice el apóstol Pablo, como quiere. Son misterios insondables que escapan en absoluto a la pobre razón humana. Pero en cuanto nosotros podemos alcanzar estas cosas, la razón más profunda de esta a primera vista desconcertante desigualdad la insinuó San Pablo en su maravillosa visión del cuerpo místico de Cristo cuando escribía a los fieles de Éfeso. A cada uno de nosotros ha sido dado la gracia en la medida del don de Cristo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a aquellos pastores y doctores para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Y todavía, en la primera de los Corintios, en ese capítulo 12, que es el anterior al 13, que es el de la caridad, dice una cosa maravillosa San Pablo. Lo voy a leer, aunque ustedes ya la conocen de sobra, pero para que vean ustedes, nos asomaremos un poquitín al misterio de la predestinación. ¿Por qué hace Dios esto? Dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 12, hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Ahora les explicaré con un ejemplo muy clásico, muy claro, para que lo vean muy claro. Para común utilidad. A uno le es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y el mismo Espíritu que distribuye a cada uno según quiere, como quiere. Porque así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así también Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo. Y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, pero uno solo es el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco a la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno en parte, según la disposición de Dios en la Iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego doctores, luego el poder de milagros, las virtudes, después las gracias de curación, de asistencia, de gobierno, los géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos la gracia de las curaciones? ¿Hablan todas las lenguas? ¿Todos interpretan? Aspirad a los mejores dones, pero quiero mostraros un camino mejor. Y ahora viene el capítulo 13 en que muestra el camino mejor, que es la caridad. Bien, voy a poner un ejemplo para que vean clarísimamente por qué es eso. Imaginen ustedes que un piano no tuviese más que una sola tecla, y que fuese la más perfecta de todas, qué sé yo, el do de pecho, no sé cuál es, pero la más perfecta. Si no tuviese más que eso, no habría melodía posible, porque siempre se tocaría el mismo ruido, es una cosa monótona, no habría melodía. Para que haya melodía es preciso que haya muchas teclas y que unas suenen de una manera y otras suenen de otra. Y entonces pues, resulta una armonía maravillosa, como en el cuerpo. Si no hubiésemos que un solo miembro, no tuviéramos más que ojos, no sería cuerpo. Tiene que haber muchísima diversidad para que el conjunto, porque todo es para común utilidad, como dice San Pablo. Todo en orden al cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros no representamos nada. Es el cuerpo místico de Cristo. Es el Cristo total. Es el cabeza y nosotros los mismos. Y aún eso mismo en el cielo desaparecerá también de alguna manera, porque será Dios todo en todos. Para que vean ustedes de qué manera está todo orientado a la armonía del conjunto, Y para que haya armonía del conjunto, una tecla tiene que sonar de una manera, otra tecla tiene que sonar de otra manera, y otra tecla, si no, no habría armonía, sino.
Pues, el misterio no está ahí. Esto se entiende. Si esto es fácil, esto se entiende. El misterio no está ahí. Ahora les diré dónde está el misterio. En que haya disonancia, eso es necesario. No habría armonía, si no. Eso se entiende perfectamente. Ahora verán el misterio. Pero voy a leer en primero lo que acaba de decirles, que está muy bien explicado aquí. No cabe duda. Según el apóstol San Pablo, por los textos que les acabo de leer, la desigual distribución de las gracias tiene, ante todo, una finalidad de conjunto. Está hecha en vistas a la totalidad del cuerpo místico de Cristo. Tocamos aquí uno de los misterios más insondables de nuestra fe, nuestra predestinación en Cristo. Podría decirse que el Dios de la predestinación no ha tenido en cuenta al realizar la de los hombres más que una sola realidad inmensa: Cristo en su doble aspecto personal y místico. Todo lo demás desaparece y se espuma ante la mirada de Dios, si es lícito emplear este lenguaje. Y precisamente porque todo está subordinado y orientado a Cristo, es forzoso que haya entre sus miembros un ordenadísimo desorden, una disonancia armoniosísima, si se nos permiten estas paradojas, con el fin de obtener la belleza suprema, la grandiosa sinfonía del conjunto total. Si a esto añadimos que la formación del cuerpo de Cristo no es todavía la finalidad última de la creación, sino que el Cristo total, la cabeza y los miembros, están subordinados y orientados a la gloria de Dios, finalidad suprema, alfa y omega de los planes de Dios en sus operaciones a destra, habremos recogido en sus líneas esenciales el maravilloso plan divino de nuestra predestinación en Cristo.